Bienvenidos a este estudio bíblico, creado para todos los que aman la palabra. Fuente de Vida te da la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, les mando un saludo muy fuerte. Bueno, hoy vamos a iniciar una nueva serie, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estudiar la Biblia, cómo se compiló, cómo se formó, cuál es el valor que tiene la palabra de Dios en el mundo de hoy y cómo los cristianos tenemos que entender que es la palabra de Dios, no es un buen libro, una buena filosofía, es la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver en este primer capítulo cómo se compiló a lo largo de muchos años, cómo se fue compilando a lo largo del tiempo la palabra de Dios y cómo llegó hasta nuestros días la Biblia. Así que de alguna manera vamos a repasar un poquito el capítulo 2 de Fundamentos, los que lo han tomado en el pasado, pues los que van a repasarlo también, los que no lo han tomado van a conocerlo y vamos a ir profundizando porque la ventaja que tengo en las series, que pues no tengo la presión del tiempo, si no termino el capítulo, pues simplemente se continúa en la siguiente sesión. No es como en la escuela de discípulos, que uno lo tiene que terminar y si no terminó, pues ni modo. Así que tenemos que hacer bien esta serie. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en este versículo que ha sido un emblema para nosotros en el curso de Fundamentos, que cobra importancia y del cual podemos partir como ese punto inicial para iniciar este estudio, ¿ok? Según de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable esta noche. Vamos a pedirle que este estudio pueda enriquecer nuestra vida espiritual, nuestra relación personal con Cristo, y que podamos ser conocedores, expertos, que podamos profundizar en la verdad divina, no solamente tengamos un conocimiento teórico o religioso, sino que realmente podamos arraigar en nuestra vida los conceptos, los preceptos eternos de la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea Él el que nos hable. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos esta noche, pedimos tu presencia, pedimos tu fortaleza, pedimos tu Santo Espíritu, pedimos tu palabra, Señor. Declaramos que tú eres bueno, que tú estás con nosotros. Ponemos en tus manos esta enseñanza, esta primera sesión de esta serie de la historia de la Biblia. Tu palabra, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a empezar entonces. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17 que la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Es inspirada por Dios. Cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras, no estaba todavía compilado el Nuevo Testamento. Así que, estrictamente hablando, Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Obviamente después vino el canon del Nuevo Testamento que completó la Biblia cristiana. La Biblia hebrea solo es el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos otro compendio de libros inspirados por Dios en el Nuevo Testamento. Pero acá Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Él está diciendo que toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. La palabra inspirada viene del griego teonestos, que significa soplo o exhalación de Dios. Solemos usar esa palabra cuando alguien tiene momentos de creatividad. Un artista, un cantante, un escritor se siente inspirado, un futbolista incluso puede sentirse motivado, inspirado y dar un gran partido, un pitcher de béisbol, un empresario, ¿no? Que en momentos de inspiración pueden lograr grandes cosas, es decir, como que son
instruidos, como que son llevados, como que son impulsados por una fuerza interior para que logren grandes cosas. Esa es la inspiración. La inspiración es el Espíritu de Dios soplando vida a nuestro interior, en nuestro interior, y nosotros podemos hacer grandes cosas. En el caso de la Biblia hubo momentos donde Dios dicta la Biblia. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron escritos por Dios, por el dedo de Dios. Es la única porción de la Biblia que fue escrita directamente por Dios, por el dedo de Dios. Ok, también vemos el libro de Apocalipsis, donde Cristo dicta al apóstol Juan el libro de Apocalipsis. Y en otras partes vemos lo que vimos el domingo, la profecía por inducción, cuando uno no sabe que está profetizando, pero está viviendo algo profético. Así que los grandes hombres de Dios fueron inspirados para llevarnos a traernos la palabra de Dios. Mire lo que dice este versículo, 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Inspiración, soplar desde adentro. Eso significa la palabra inspiración. Entonces, la Biblia es inspirada por Dios. Por lo tanto, se constituye la máxima autoridad para el creyente. La máxima autoridad del creyente no es el pastor, no es el sacerdote, el papa, no sé. Digo, ciertamente debemos honrar a aquellas personas que nos enseñan la palabra de Dios, que nos instruyen en el camino de Dios, pero nadie de ellos está por encima de la Escritura. La Escritura es la máxima autoridad del creyente. Todas nuestras creencias, todas nuestras prácticas, todas nuestras canciones, todos nuestros libros deben estar debidamente apuntalados y cimentados en la palabra de Dios para que sean dignos de ser practicados. Yo puedo decirle un montón de cosas bonitas. El humanismo son doctrinas lindas, son ideologías lindas, derechos humanos, derechos de la mujer, no sé, derechos de los migrantes. El humanismo es la adoración del hombre, el hombre en el centro. No existe Dios, está el hombre. El humanismo es lindo, pero no necesariamente está apuntalado en la palabra de Dios. Y Satanás nunca le va a dar una mentira descarada. La mentira de Satanás viene mezclada con elementos de verdad. Pero hay trampa en la mentira de Satanás. Así que mientras más nosotros conozcamos la palabra de Dios, más vamos a poder identificar los errores. Por ejemplo, la cajera de un banco, cuando cuenta billetes, ella está acostumbrada tanto a la textura del billete, el olor, el color, ya conoce el verdadero y está contando de una manera rapidísima. Y cuando ella siente un billete falso, lo separa, lo verifica y efectivamente es falso. ¿Por qué? ¿Estudió el falso? No, ella conoce el verdadero, el billete verdadero lo conoce, y al nosotros conocer lo verdadero, lo falso automáticamente sale a la luz. No tiene que estudiar todas las doctrinas, no tiene que estudiar todas las religiones, no tiene que estudiar todas las cosas negativas que hay en el mundo. Con que usted conozca la verdad, con que usted sepa lo verdadero, entonces usted va a identificar la mentira cuando aparezca, porque Satanás continuamente está cambiando sus estrategias. Él siempre va a empaquetar la mentira con un paquete, con una envoltura de humanismo, de derechos, de cosas buenas, de piedad. Pero hay una mentira. Y cuando nosotros somos
expertos en la verdad, podemos identificar inmediatamente la mentira cuando se presenta. Por eso no es el pastor la autoridad máxima de la iglesia. El pastor se puede equivocar. Yo tengo que batallar, hermanos, con la corriente de mi tiempo. Tengo que batallar con mi cultura, tengo que batallar con mi genética, tengo que batallar con la idiosincrasia de mi generación, tengo que batallar con todas esas inercias que están sobre mí cuando leo la Biblia. Obviamente, mi manera de pensar hoy en día es muy diferente a la de hace 5 años, a la de hace 10 años. ¿Por qué? Porque conforme más conocemos la verdad, la zona gris en nuestro corazón se va disminuyendo. Entonces nosotros tenemos que entender más y más la palabra de Dios. Vivimos en un mundo de extrema confusión. Confusión sexual, confusión política, confusión social, donde lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Estamos viviendo en la era más fuerte del relativismo, donde el relativismo impera en nuestra sociedad. El relativismo es la doctrina, la enseñanza, la forma de pensar, el estilo de vida, donde cada quien decide lo que es bueno o lo que es malo para sí mismo. Yo soy la ley para mí. Yo tengo mis propios mandamientos. Yo defino lo que es bueno o lo que es malo para mí. Yo, de acuerdo a mi percepción, de acuerdo a mis sentimientos, de acuerdo a mi condición, a mi estado, a mi contexto, yo voy a decidir que esto es malo para mí en este momento, pero mañana a lo mejor va a ser bueno. Y entonces en el relativismo no hay nada definido. En el relativismo no hay estándares, no hay un parámetro sobre el cual podamos pararnos y podamos determinarlo. Por eso hay grandes debates acerca del aborto, porque en el aborto está imperando el relativismo. ¿Cuándo empieza la vida humana? Antes de la 12ª semana. El cigoto, ¿qué es? El feto, es vida, los derechos de la mujer. Entonces hay muchas formas de pensar y no hay un parámetro. ¿Quién va a ganar? Pues el que hable más bonito. El que hable más lindo es el que va a ganar. O el que tenga más dinero para financiar sus estrategias. Pero cuando vamos a la Biblia, el 6.º mandamiento nos dice no matarás. ¡Boom! Establece un parámetro, establece un fundamento, establece una definición. Punto. No hay vuelta de hoja. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Simplemente ya se definió. Esa forma de pensar es el absolutismo. Tenemos el relativismo, tenemos el absolutismo. El cristiano debe ser absolutista, no debe ser relativista. Cuando llegamos a Cristo somos inmensamente relativistas y nos escandalizamos cuando vemos pasajes del Antiguo Testamento donde Dios traía juicios. Pero conforme vamos entendiendo, madurando, nos volvemos absolutistas y entendemos a Dios, que Dios parte desde una perspectiva de justicia, no desde una perspectiva sentimental. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre el relativismo y el absolutismo. Ahora, con la palabra de Dios, somos llamados a valores absolutos, a tener fundamentos inamovibles, fundamentos eternos, fundamentos que no van a cambiar. No van a cambiar porque estemos en el siglo XXI, no van a cambiar porque ya estemos en la era de las comunicaciones y la información. No va a cambiar. Son estándares inamovibles. ¿Qué dice Lucas 21:33? Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué tremenda palabra. Las modas, ideologías del siglo XX tuvimos el socialismo, el comunismo, el nazismo, el fascismo, el capitalismo. Luego más cerca en los 80s, 90s, la socialdemocracia en Europa cobró auge, el neoliberalismo,
Ahorita está una mezcolanza de cosas. Tenemos ahora el progresismo, la izquierda moderada, la izquierda intelectual, la izquierda que habla lindo, la izquierda con una semántica linda. Pero aunque hablen muy hermoso, los movimientos progresistas de hoy en día, aunque hablen muy lindo y muy científico, no pueden ir en contra de la palabra de Dios. Los estándares divinos no han cambiado, aunque estemos en la era del Internet. No van a cambiar incluso cuando estemos ya en el milenio con Cristo. No van a cambiar. 1 Pedro 1:25, la palabra del Señor permanece para siempre. Así que no estamos hablando de un libro escrito por hebreos, un libro cultural, un libro, digamos, histórico con gran relevancia en nuestra cultura. Estamos hablando de la palabra de Dios. Dios inspiró esta palabra. Dios inspiró la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso le da una autoridad sublime a la Biblia. Podemos tener diferencias doctrinales, podemos tener diferencias de opinión, pero cuando llegamos a la Biblia, ahí termina toda controversia, ahí termina todo debate. La Biblia establece, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, no podemos agregarle, no podemos quitarle. Es la palabra de Dios. No utilice lo que le conviene y lo que no le conviene no lo haga. Es la palabra de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire lo que dice esto, enseñar. Tenemos que enseñar a las nuevas generaciones. No conforme la cultura de México, Latinoamérica, el globalismo, el progresismo, porque déjeme decirle que las escuelas están adoctrinando a los niños. Si usted tiene la capacidad, la posibilidad económica de poner a sus hijos en una escuela cristiana, no lo piense, hágalo. ¿Por qué? Porque el progresismo invade nuestra cultura, invade los medios, invade las escuelas, las universidades, las preparatorias. Usted nunca va a escuchar a un maestro, bueno, es raro escucharlo, a no ser que sea cristiano, que se pronuncie en contra de los matrimonios homosexuales, que se pronuncie en contra de los movimientos feministas, de los movimientos LGBT o del aborto. Nunca va a encontrar eso. Porque todos queremos que crean que somos amplios de mente, todos queremos no ser anticuados. Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir significa un convencimiento interior de que estoy mal. Ya me lo dijo mi mamá, ya me lo dijo mi abuelita, ya me lo dijo mi maestro, ya me lo dijo el pastor, ya me lo dijo todo el mundo, pero a nadie le hago caso. La rebelión en el hombre, ¿no? Pero cuando leo la palabra de Dios, el espejo de la palabra de Dios me convence que estoy mal. Eso es redarguir, un convencimiento interior de mis errores. La palabra de Dios tiene el poder para hacer esto, para corregir. Qué hermoso, qué hermosa esta palabra. O sea que el apóstol Pablo está partiendo de la base, del supuesto, del hecho, de la verdad, de que estamos equivocados. Por default estamos equivocados. Entonces la palabra de Dios va a corregir. ¿Qué va a corregir? Mi pensar. Si corrijo mi pensar, corrijo mi hablar. Si corrijo mi pensar, corrijo mis decisiones, corrijo mi vida, corrijo mi forma de ser. Mis acciones, mis palabras se corrigen. Entonces la Biblia me va a corregir y me va a instruir en justicia, me va a preparar
para el camino correcto. Por eso aquí vemos la progresión desde el inicio hasta el final, ¿no? Primero me enseña, Cristo Jesús murió por mis pecados. Soy pecador. Tengo que bautizarme. Primero me enseña, luego me redarguye, trae convicción a mi vida. Luego me corrige, porque estamos a veces caminando equivocadamente. Y luego me prepara para la justicia, para que yo viva una vida digna delante de Dios. ¿Cuál es el fin de esto? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que significa que la Biblia es inspirada por Dios y lo que debemos, por eso la debemos leer y estudiar. ¿Ok? ¿Cómo llegó la Biblia hasta nuestros días? Quiero que veamos una gráfica que está en el libro de Fundamentos. Esta gráfica nos va a ayudar a entender cómo llegó la Biblia hasta nuestros días. Sabemos que Dios no escribió la Biblia, ¿verdad? Dios no la escribió. Dios inspiró la Biblia. Hay muchos hombres que participaron en su escritura. Moisés, David, los profetas, Amós, o sea, muchos hombres participaron en la escritura de la palabra de Dios. Pero Dios no escribió la Biblia. Por eso decimos que tiene más de 40 escritores, pero solamente hay un autor. ¿Cuál es el proceso para que la Biblia llegue hasta nuestros días? Número 1, la palabra de Dios fue transmitida por el Espíritu Santo a los hombres de Dios de la antigüedad. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Fue la primera parte que se compiló de la Biblia. ¿Ok? Entonces, vemos en la primera parte de la gráfica que Dios inspira al hombre en su corazón. Dios habla, el Espíritu Santo habla. Ahora, quiero que vea el muñequito. Ahí está el muñequito donde dice Dios, inspiración. Y al lado derecho del muñequito hay un globito de que habla y una mano. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre inspirado por Dios le predica a su generación, es lo que dice el punto 2, le transmite en lenguaje humano a su generación. O sea que Moisés, que fue el primer escritor de la Biblia, él recibe la inspiración divina y le predica verbalmente en el lenguaje humano a su generación, pero también, número 3, lo escribe preservándola para las siguientes generaciones. ¿Ok? Entonces, así funciona. Ellos recibían la revelación, los profetas, David, Jeremías, Isaías, Elías, todos ellos reciben la revelación y predican inspirados por Dios en lenguaje humano a su generación, pero lo escriben para preservarlo para las siguientes generaciones. De hecho, de ahí viene la palabra Biblia. La palabra Biblia viene de una ciudad fenicia que se llamaba Biblos, donde se compraban los materiales para la Biblia, que eran el papel antiguo y los materiales del cuero de cabra y otros materiales para escribir los libros. Entonces, pues de ahí viene el nombre Biblia, de ahí viene la palabra biblioteca. La palabra Biblia viene del griego biblos, que era una ciudad fenicia, y es una colección de 66 libros. Ahora, ¿qué pasaba con los escritos originales? Con el paso del tiempo, sabemos que iban a deteriorarse. Ahí vemos ahí una gráfica al lado izquierdo, un dibujo de un pergamino deteriorado. ¿Ok? Entonces, había una disciplina, un grupo de personas que se llamaban los copistas. Ahí en el punto 4 dice, los copistas se encargaron de perpetuar los manuscritos originales escribiendo sobre materiales duraderos. Los copistas eran personas, eran los escribas, ¿verdad? Los escribas del tiempo de Jesús eran personas que se encargaban de una manera rigurosa de escribir, los
de copiar los escritos originales. Entonces, imaginemos que Moisés ya murió, han pasado 20 años, 30 años, y entonces ahí es donde surgen los copistas. De ellos dicen, bueno, estos libros van a deteriorarse, van a perderse, y entonces esta gente empieza a tener una disciplina. Tienen que hacer ciertos rituales, tienen que bañarse, tienen que ponerse cierta ropa, tienen que copiar carácter por carácter. Dicen ahí que en las enciclopedias bíblicas que si una gota de tinta se les caía, ya desechaban todo el documento. Eran muy estrictos. Si fallaba una letra, si se equivocaban, desechaban todo el documento. Entonces eran copias muy fidedignas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Entonces, al principio, pues teníamos la Biblia en forma de pergaminos. En la forma de la Biblia, como la tenemos hoy, de un libro de a lo mejor 25, 30 centímetros de alto por 3 o 4 centímetros de ancho, obviamente eso no existía en ese tiempo. ¿Qué es lo que había? Rollos, pergaminos. El libro de Génesis era un pergamino, el libro de Levítico era otro pergamino, Éxodo era otro pergamino, Jeremías era otro pergamino. Y así, con el paso del tiempo, se fueron juntando los libros que eran de inspiración divina. Ok, entonces los copistas se encargan de transcribir los libros originales y hacen copias que circularon por todo Israel, sobre todo en tiempos de la deportación a Babilonia. En los tiempos de la deportación a Babilonia, allá es donde surgen las primeras sinagogas, porque ya no hay templo, porque no hay un lugar de culto. Entonces surgen las sinagogas como pequeñas iglesias, como pequeños lugares donde se leían los escritos divinos. Entonces, un gran número de copias surgen en Babilonia. Algunas sinagogas tenían algunos libros, otras sinagogas tenían otros libros, se compartían los libros. Oye, no tengo el libro de Jeremías, te presto el de Éxodo, préstame el de Jeremías. Así era como estaba en tiempos antes de Cristo, en tiempos de Babilonia. Ok, fue hasta el siglo XVI cuando aparece la imprenta por medio de Gutenberg, el alemán, que inventa la imprenta, es que la Biblia se puede imprimir ya como la forma en que la vemos hoy. Antes del siglo XVI no había ninguna, antes del siglo XVI no había ninguna Biblia hecha en serie. Todas eran manuscritos. Todas las Biblias eran manuscritos. Eran copiadas. Podía llevarle a un copista, podía llevarle un año o más. Eran sumamente caras. Solamente tenían Biblias los reyes, los obispos, los cardenales, el papa. Se mandaban a hacer, ¿no? Por ejemplo, el duque de no sé qué o el príncipe fulano decía, quiero hacer una Biblia, ¿no? Y ahí sus monjes, sus religiosos se juntaban en un claustro y empezaban a copiar la Biblia, más de un año de trabajo, y entregaban luego un documento. Bueno, fue Gutenberg que hizo la imprenta y él fue el primero, el primer libro en ser producido masivamente fue la Biblia, en la imprenta de Gutenberg. Él hace su imprenta con los caracteres movibles, con tinta, y entonces puede imprimir decenas y decenas y decenas, centenas de Biblias de un jalón. Es tremendo lo que impulsó, fue lo que fue la imprenta en los tiempos del siglo XVI, es lo que es para nosotros el Internet. Fue un impulso impresionante que vino a través de este gran invento de la imprenta. ¿Ok? Así es como llegó la Biblia hasta nuestros días, hablando físicamente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se compiló la Biblia? ¿Okay? Porque ya vimos cómo llega físicamente hasta nuestros días, pero ¿cómo se hicieron los dos cánones? ¿Okay? Es muy importante que
que entendamos esto, porque esto es historia de la Biblia. Sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios, ya lo vimos, pero hubieron una gran cantidad de libros en ese tiempo. Imagínense, ¿cómo saber qué libro es inspirado? ¿Qué libro no es inspirado? Entonces, en el año 250 antes de Cristo hubo un concilio, un grupo de 72 sabios judíos, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, se juntaron en Alejandría para definir cuáles eran los libros inspirados del Antiguo Testamento, el cual se llama Tanaj, es la Biblia hebrea, el Tanaj, ¿ok? Y es el Antiguo Testamento de nosotros. Nuestro Antiguo Testamento es la Biblia hebrea. Bueno, la definición de esos libros se dieron en ese concilio. Ahora, ¿qué es un canon? Un libro canónico. ¿Qué es un canon? Un canon es una medida. Literalmente es una caña, ¿no? Un canon es una caña. Ya ve que la caña tiene ranuras, ¿no? Una caña tiene un pedazo, una ranura, otro pedazo, otra ranura. Y esa era la forma de medir muchas cosas. Las embarcaciones se medían con cañas, los terrenos se medían con cañas. Entonces, la palabra canon era un tipo de caña. Entonces, ¿qué es un canon? Es una medida. Entonces, se establecieron medidas para definir qué libros eran inspirados. Y los que pasaron la prueba de libros inspirados fueron los 39 libros que usted conoce, desde Génesis hasta Malaquías. Esos libros inspirados pasaron el canon. Muchos libros no pasaron el canon. Tenemos los libros deuterocanónicos, que son los libros que están en muchas Biblias, Dios habla hoy, que dicen, que son las Biblias católicas. No, realmente nosotros no tenemos los deuterocanónicos en la Reina Valera por una cuestión de economía. Cuando se imprimieron las Biblias Reina Valera, dijeron, bueno, si estos no son inspirados, pues no gastemos dinero para meterlos a la Biblia, porque los libros deuterocanónicos son 12 libros que están entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que no son inspirados por Dios, son libros de carácter histórico, no son falsos, no son apócrifos. Hay una diferencia entre lo que es apócrifo y lo que es deuterocanónico. Deuterocanónico significa después del canon, apócrifo significa falso. El Evangelio de Judas es apócrifo, el Apocalipsis de Pedro es apócrifo. Esos libros son falsos, son falsificaciones baratas que hicieron los gnósticos en el siglo II, siglo III. Eso es falso totalmente. Pero cuando hablamos de deuterocanónicos, estamos hablando de libros no inspirados, escritos en el periodo de 400 años de silencio que hay desde Malaquías hasta Cristo. Hay un periodo de 400 años donde no hubo palabra divina, no hubo palabra inspirada, no hubo profecía. En ese periodo surgen estos libros y se aceptan como deuterocanónicos. Dijeron los que juntaron estos libros, dijeron, bueno, estos libros es una lástima que los desechemos. Son muy buenos, pero no son inspirados. Por ejemplo, el libro de Tobías, el libro deuterocanónico de Tobías, señala que al final de este libro él dice, bueno, no sé si esto sea así, si estoy equivocado, perdónenme, yo lo escribí y si no estoy en lo correcto, que Dios me perdone. Esto escribe. Esa definición no puede ser inspirada, es un escrito de hombre. Porque en la Biblia usted nunca va a encontrar una vacilación como esa. Nunca va a encontrar, bueno, a lo mejor así hizo Dios el cielo y la tierra, a lo mejor así fue el diluvio, no sabemos. Si es que no fue así, perdónenme. Nunca va a encontrar eso en la Biblia. Usted va a encontrar en la Biblia la Biblia establece, así fue. La Biblia establece.
y fue hecho el primero, el segundo, tercer día, así fue. En la creación dice, así fue. Hay una autoridad. No estamos dejando el margen de, bueno, quién sabe, a lo mejor me equivoqué, dice Moisés. No, no. Así es, así son las cosas. Entonces, es un libro tremendo, porque nos narra con autoridad hechos históricos, hombres, reyes, naciones, guerras, acontecimientos históricos. El mundo moderno quiere negar la Biblia. Por eso hablan del meteorito de Chicxulub. Eso del meteorito de Chicxulub tiene 10, 15 años que empezó a decirse. Y ya lo están, dice, y entonces la gente ya lo cree. Entonces, los dinosaurios se extinguieron en el meteorito de Chicxulub. Pero la prueba más contundente de que el diluvio universal fue real, digo, es una prueba, para mí la prueba es la Biblia, ¿verdad? Pero para alguien que no le ha dado autoridad divina a la Biblia, puede decir, bueno, ¿cuál es la prueba más contundente del diluvio universal? Pangea, la separación de continentes, la desaparición de dinosaurios, el registro fósil. El registro fósil es la prueba contundente del diluvio universal. Bueno, podríamos hablar horas de esto y es ver la evidencia con una óptica. Ya cuando nos quitamos el adoctrinamiento de este mundo podemos entender la óptica. Es como lo que siempre digo, piensa niño y acertarás. Piensa niño y acertarás. Dicen que está parado un evolucionista y un cristiano en el Gran Cañón. Los dos están viendo el mismo cañón. Los dos están viendo la misma evidencia. El evolucionista dice, esto pasó con poca agua y con muchos millones de años se formó este cañón. El cristiano dice, no, esto pasó con mucha agua en muy poco tiempo, porque el cristiano habla del diluvio. Entonces, la Biblia es una autoridad. La Biblia es una autoridad. Imagine usted que nosotros hagamos un libro, que hagamos un libro nosotros y digamos, bueno, a ver, ahí a mi mamá vamos a dar el capítulo 1, a Denali vamos al capítulo 2, a Dulce Ancona vamos a dar el capítulo 3, a Rocío Garrido el capítulo 4, a Cintia el capítulo 5. Cada quien escriba su capítulo. Vamos a hacer un libro de 40 capítulos. Cada quien escriba su capítulo. ¿Y de qué va a tratar el libro? No sé, cada quien. Busque inspiración, busque inspiración. ¿Cómo sería ese libro? ¿Cómo sería ese libro? Pues seguramente un caos, ¿verdad? Entonces la prueba máxima de la inspiración divina es que fue escrito por 40 escritores distintos. Vivieron en lapsos de tiempo separados, pertenecieron a culturas y a contextos distintos, hablaron a veces idiomas distintos. Unos eran reyes, otros eran esclavos, unos eran pescadores, otros eran hombres de campo, otros eran profetas. Y sin embargo, la Biblia encierra una armonía, porque el autor de la Biblia es Dios. Y entonces, estos sabios en el año 250 antes de Cristo dijeron, estos libros son de inspiración. Estos otros libros son históricos, son buenos, los podemos usar para acordarnos de la historia, porque en los deuterocanónicos sale el libro de Macabeos, se lo recomiendo, léalo, yo ya lo leí, el capítulo 1, el primero de Macabeos y segundo de Macabeos. Más el primer libro de Macabeos está interesante. ¿Por qué? Porque va a llenar un vacío histórico. Tenemos el imperio babilónico, luego tenemos el imperio medo-persa, luego ahí cierra el Antiguo Testamento y despertamos en el Nuevo Testamento con el imperio romano, pero se perdió el imperio griego. Entonces el libro de Macabeos
habla del imperio griego, que vino después del imperio medo-persa y antes del imperio romano. Alejandro Magno sale en el libro de Macabeos. Así que si tiene la oportunidad, léalo. Los otros libros ya los leí, no están muy interesantes. Tobías, segundo libro de Daniel, Sabiduría, son libros un poquito más hebreos, más judíos, culturales para ellos. Pero no le encuentro mucho interés a esos libros, más que al libro de Macabeos, que tiene un aporte histórico. Tiene un aporte histórico el libro de Macabeos. Muy bien, estos griegos, perdón, estos judíos, estos sabios, 72 hebreos, se juntan en Alejandría, traducen los escritos hebreos al idioma griego. Esta traducción se le conoce como la Septuaginta o la versión de los 70. ¿Ok? La razón por la que hicieron esta traducción 250 años antes de Cristo fue porque ya el idioma griego se había popularizado en todo el litoral mediterráneo, en el sur de Europa, en Medio Oriente, norte de África, todos hablaban en griego. Entonces, esta Biblia, la Septuaginta, cobra una gran importancia. Obviamente los escolásticos hebreos rechazaron la Septuaginta, porque ellos decían, no, los libros divinamente inspirados tienen que estar en hebreo. Ellos decían eso. No, los libros sagrados en hebreo. Dios habla hebreo, decían ellos, o pensaban ellos. Y entonces la traducción fue rechazada. Pero precisamente esta Septuaginta es la que usaron los cristianos cuando empezó el movimiento cristiano. Es la que usaron los apóstoles. Esta es la versión que el apóstol dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ellos leían tanto la Biblia hebrea, porque eran hebreos, los apóstoles fueron hebreos, como la Septuaginta para los creyentes de habla griega. ¿Ok? Recuerda cuando está Felipe y el eunuco está regresando de las fiestas de Israel y Felipe se acerca, dice que en el carruaje el eunuco estaba leyendo al profeta Isaías. Isaías 53 estaba leyendo. Estaba leyendo un escrito griego. La Septuaginta estaba leyendo. Ok, ¿qué sucedió después? Los apóstoles usaron este libro como el libro inspirado, ¿ok? Y por 3 siglos la iglesia no tuvo libros de inspiración, no tuvo Nuevo Testamento. Tenía la Septuaginta y las cartas de los apóstoles circulaban en la iglesia de la misma manera como los libros circularon en tiempos de Babilonia. Hasta que en el año 393 de nuestra era, el concilio de Hipona, el emperador Constantino dijo, a ver, vamos a definir el Nuevo Testamento. Ya se definió 250 años antes de Cristo, se definió el Tanaj, la Biblia hebrea. Vamos a definir la Biblia cristiana. Entonces se juntaron los sabios en Hipona y empezaron a poner un canon. ¿Qué libros vamos a aceptar? Había libros apócrifos, había libros falsos, había libros gnósticos. La iglesia era un caos. Algunos creían una cosa, otros creían otra cosa. No estaba definido un cuerpo doctrinal, un compendio único para todos los cristianos. Así que este concilio fue muy bueno. ¿Ok? Ellos pusieron igual un canon para definir. Por ejemplo, tenía que ser un escrito que tenga una autoridad apostólica, directamente de Pablo, directamente de Pedro, de Juan, etc. Y entonces ellos rechazaron fragmentos, había fragmentos de libros incompletos y los tuvieron que rechazar, tenía que estar completo. Ok. Entonces ellos en el año 393 definen el canon de la Biblia cristiana y la llaman Nuevo Testamento. Pero dijeron, la Biblia hebrea no la podemos rechazar.
Es por eso que yo siempre le digo, no rechace el Antiguo Testamento. Yo no sé por qué muchos cristianos hoy no les gusta el Antiguo Testamento. No rechace el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la revelación abierta de Cristo, ya sin sombras, sin figuras, son las realidades espirituales, pero usted lea el Antiguo Testamento guiado por el Espíritu Santo y va a sorprenderse de la gran revelación que tiene el Antiguo Testamento. Entonces, a estos dos compendios se les llamó Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El primero que hizo la unificación de ambos libros en un documento único fue Jerónimo el Estridón en el siglo V. En el siglo V, este hombre traduce la Biblia ¿a cuál? ¿A qué lenguaje? ¿Qué lenguaje habrá sido el más popular en el tiempo en el siglo V? ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué lenguaje habrá sido el predominante en el siglo V de nuestra era? ¿Cuál cree que haya sido? ¿Qué hablaban los romanos? ¿Qué hablaban los romanos? Le voy a decir, latín, ¿verdad? Latín. Entonces, Jerónimo el Estridón en el siglo V traduce la Biblia Septuaginta, la Biblia hebrea, el Tanaj, que pasó del hebreo al griego 250 años antes de Cristo. Jerónimo el Estridón pasa al latín a partir del griego, no a partir del hebreo. Pasa al latín. Y Jerónimo el Estridón traduce los escritos cristianos del Nuevo Testamento que estaban en griego, los traduce al latín también. Pues a esta Biblia se le llamó la Vulgata Latina. ¿Sabe qué significa Vulgata? ¿Sabe qué significa vulgo? Vulgo, pueblo. La Biblia para el pueblo. Jerónimo Estridón, en el siglo V, traduce la Biblia del griego al latín y se la entrega al pueblo. Y esta es la Biblia que perduró por más de 1000 años en la Iglesia Católica. Aún en nuestros días, todavía hay ciertos sacerdotes que ministran en latín. El Papa, si usted de repente escucha alguna encíclica del Papa, algún sermón del Papa, usted va a escuchar que utiliza mucho el latín. ¡Qué absurdo! Ya nadie habla latín. Y Jerónimo lo hizo para el pueblo, porque en su tiempo se hablaba en latín. Entonces, lo mismo que pasó cuando los 72 sabios de Israel compusieron la Septuaginta, que fueron criticados por los judíos que hablaban hebreo, y dijeron, no, que es sacrilegio pasar la Biblia a otro idioma, a un idioma mundanote, a un idioma de pecadores. Es un sacrilegio. Lo mismo pasó con Jerónimo. La Iglesia Católica, cuando empezaron a hacerse las primeras Biblias en idiomas modernos, la Biblia Católica dijo, no señor, solo la Biblia en latín, solo la misa en latín, no importa que hables alemán, francés o inglés, aquí te aguantas. Esa fue la historia de la Edad Media, el oscurantismo. En 1234, Stephen Langton, obispo de Canterbury, realizó la división de la Biblia en capítulos. Imagínense, la Biblia estaba escrita en prosa. Jerónimo no puso capítulos ni versículos. Entonces, para buscar un capítulo, a lo mejor los escolásticos, los teólogos decían, bueno, buscan la página tal, en el párrafo tal. Entonces, a este obispo se le ocurrió capitulizar la Biblia. Entonces, se da la tarea de poner capítulos. Pero en 1551,
Robert de Tenier divide el Nuevo Testamento en versículos. El Nuevo Testamento. La primera Biblia que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos fue la Biblia de Ginebra en 1560 en Suiza. ¿Ok? Entonces, los capítulos y los versículos que tenemos en nuestra Biblia no estaban originalmente, no los escribió Pedro, no los escribió Pablo, no los escribió Moisés, se pusieron en el siglo XIII y en el siglo XVI. Ahí se pusieron los capítulos. La primera Biblia, no en latín, ni en griego, ni en hebreo, fue en inglés. John Wycliffe, un tremendo reformador antes del tiempo de la Reforma, 1388, traduce la Biblia del latín al inglés. No fue muy popular, tiempo después solamente es un documento histórico y reconocido por su trabajo, pero él no va al original, él parte del latín. Estamos hablando de 1000 años casi después de Jerónimo. O sea que los textos de Jerónimo estaban muy obsoletos porque el lenguaje, usted sabe, va evolucionando con el paso del tiempo. Entonces acá John Wycliffe crea la Biblia, traduce la Biblia del latín, de la Vulgata latina, y la pasa al inglés para hacer lo mismo que hizo Jerónimo, para dársela a su pueblo. Esta Biblia fue quemada, fue perseguida. John Wycliffe fue excomulgado por hacer esto. Y ya después del movimiento de reforma, la primera Biblia es la Biblia en alemán, traducida por Martín Lutero, y para nosotros, pues quien hace la primera Biblia en castellano es el español Casidoro de Reina, monje católico del convento de San Isidoro. Fue el primero que publica la Biblia en castellano. Un gran sacrilegio para la Iglesia Católica que en ese tiempo estaba en su apogeo con la Inquisición. ¿Ok? A esta Biblia se le llamó la Biblia del oso por la ilustración no religiosa en su portada de un oso intentando alcanzar un panal de miel colgando de un árbol. En 1582, 20 años después, Cipriano de Valera realiza la revisión de la traducción y la dedica a la gloria de Dios y por el bien de la Iglesia española. Esta es la traducción que llegaría a América Latina posteriormente. A partir de allá, empiezan a salir Biblias en todos los idiomas, en todos los dialectos. Y hoy en día la Biblia ha sido traducida a más de 1115 idiomas y dialectos. Hay versiones en todas las culturas y naciones del mundo, partiendo todas ellas de los originales. El organismo internacional que rige y vigila estas versiones es la Sociedad Bíblica Internacional. ¿Ok? Jerónimo Estridón, Alejandro Pastrana pregunta, fue un monje, fue un estudioso de la Biblia, siglo V, que él es el primero en compilar toda la Biblia en un solo documento, en un solo libro. Él toma la Septuaginta, la Biblia en griego, el Antiguo Testamento, la traduce al latín y toma el canon del Nuevo Testamento, los escritos cristianos, los escritos apostólicos, y los traduce al latín. Entonces forma la Septuaginta. Muy bien. Karen Cárdenas, wow, y la palabra hablando de la extensión a los gentiles. Sí, sí, imagínense, esto era el deseo de Dios desde el principio. Esto es para que tengamos una idea de cómo daña la religiosidad al hombre. Tuvimos 1000 años de atraso. Fíjese, para que tengamos una idea de cuán importante es esto. Por 1600 años después de Cristo y antes de Cristo, 1600, 1700 años, el hombre
quedó estancado en tecnología, en sabiduría, en conocimiento, en política, en arte. Un estancamiento, los historiadores le llaman el oscurantismo. Pasaron los años, los siglos, pasaban y no sucedía nada. Todo igual, todo igual, todo igual, todo igual. Se transportaba el hombre en caballo, en burro. No había tecnología de ninguna forma. Solo se había usado algunos materiales, el hierro. No había grandes cambios por la religiosidad. La religiosidad es una cosa tremenda que limita al hombre. Cuando viene el movimiento de reforma, dicen los reformadores que Lutero rompe las cadenas de la conciencia, rompe las cadenas de la creatividad, de la mente humana. Y dice Lutero, el cielo es el límite. Surgen en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en todos los países nórdicos, en Finlandia, Noruega, Dinamarca, todos esos países, surgen movimientos, surgen academias de ciencia. Cambia la política, cambia la ciencia, cambian las artes, cambia la mente humana. Por ejemplo, para que tenga una idea, en medicina, los que estudian medicina, ¿ok? Los que estudian medicina, ¿qué pasaba en tiempos antes de la reforma? No se podía abrir un cuerpo humano. Los científicos tenían que esconderse para abrir un cadáver y ver cómo estaba formado el cuerpo humano. Entonces, la reforma quita esta mentalidad y entonces se permite, la ciencia permite un crecimiento. Entonces, ¿dónde viene la revolución industrial? Siglos después. En Inglaterra, en Francia, en Alemania. ¿Qué pasó con los países, las potencias mundiales que no entraron a la reforma? España, Italia, Portugal. ¿Qué pasó con esas potencias? Menguaron y murieron. Y hoy por hoy, todos los países que abrazaron la reforma son los países avanzados, porque la Biblia va a traer la verdad, y la verdad es lo que necesitamos para ser libres. Muy bien. Cintia García pregunta, ¿qué Biblia leyó Lutero? Bueno, la gran ventaja que tuvo Martín Lutero es que él tenía acceso a los originales. Lutero tradujo la Biblia de los originales. Él era un monje, él era un monje allí en Wittenberg, era un monje agustino, y dice él en su biografía que le tocó, por la providencia divina, que a él le tocó dar la clase de la Biblia, pero ellos nunca habían abierto una Biblia. Así que le permitieron entrar a una biblioteca donde había una Biblia con una cadena, y él tuvo acceso. Él leyó el libro de Romanos. El libro de Romanos le vuela la tapa de los sesos a Lutero. Cuando llega y dice, el justo por la fe vivirá, dice, yo odiaba el término, la justicia de Dios. Yo odiaba esa palabra. Pero cuando leo Romanos y dice que la justicia nos es regalada con Cristo, de repente no amé más otra palabra que esa. Lutero tuvo acceso a los escritos originales. En la película de Lutero de Joseph Fiennes, la recomiendo, al final él termina la Biblia y se la entrega al elector Federico de Sajonia, que él era el protector de Lutero, le entrega la Biblia ya terminada, que fue impresa, no fue escrita. Bueno, fue escrita por Lutero, pero luego se imprimió en la imprenta. Muy bien. Sí, hubo mucha sangre derramada. Hubo mucha sangre derramada. La Biblia fue prohibida en los países comunistas, en la Unión Soviética, en Cuba,
porque es un libro disidente, es un libro que libera a la gente. A los comunistas les gusta que la gente sean robotitos, que todos piensen igual, que no te salgas de la línea, hagan una fila y todos digan lo mismo. Eso es lo que quiere el comunismo. Pero la Biblia nos hace que nos expandamos. Isaac Newton dijo que la fe no contradice a la razón, sino que la fe ilumina la razón para el entendimiento de todas las cosas. ¿Okay? Esta es la razón que, por la cual este hombre es el padre de la física clásica, Isaac Newton, un gran hombre de ciencia, pero un gran hombre de fe. Louis Pasteur, él estableció la ley de la biogénesis. Él dijo, no, la teoría de la generación espontánea es imposible porque la no vida no puede provenir de la vida. Perdón, porque la vida no puede provenir de la no vida. Eso es lo que es la ley de la biogénesis. Ok, está Johannes Kepler, está Albert Einstein incluso, que él era hebreo, él no era cristiano, pero era un gran creyente en Dios. Ok, ¿cómo se llama la película? La película se llama Lutero. Lutero se llama la película. No sé si está en Netflix, está en YouTube, pero ahí pues no está muy, no tiene derechos de autor, pero ahí está. Bueno, la puede ver en línea si gusta. La caracteriza Joseph Fiennes. Joseph Fiennes es el actor. Obviamente es imposible poner la vida de Lutero en una película. Se me antojaría, así como está esa serie de Crown de la reina Isabel, que aconsejo mucho, es muy buena esa serie, la he visto completita, las cuatro temporadas. Ya salió la cuarta temporada y me la acabé en 15 días. Me encantaría que hagan una serie de Lutero, pero ya detalladamente, cada etapa de la vida de Lutero, cada etapa de la vida de Lutero. Muy bien, vamos a dejar hasta acá este estudio. Ame su Biblia, ame su Biblia. Su Biblia es un documento divino, es un documento que ha pasado todas las pruebas habidas y por haber. ¿Por qué puedo asegurarle que existe el infierno? Porque la Biblia lo dice. Por eso, la Biblia ha probado a través de la historia ser un libro veraz. Muchos años quisieron desacreditarla, quién sabe quién la escribió, la Biblia, la creación en 6 días, una fábula, pero conforme ha pasado el tiempo, descubrimientos arqueológicos, descubrimientos científicos, no hacen más que reafirmar la autoridad divina de la palabra de Dios. Todo lo que dice la Biblia, que nosotros no podemos ver, es verdad. ¿Por qué? Porque viene de un libro que ha pasado todas las pruebas de veracidad. Y usted puede confiar plenamente en la palabra de Dios. Ciertamente hay traducciones. Gracias a Dios tenemos los originales y podemos indagar mucho más en una palabra si vamos a los escritos originales. Así que tenemos que confiar en que la palabra de Dios, aunque haya cosas que no podemos ver, ¿en qué consiste la fe? La fe consiste en creer lo que Dios dice que es, aunque no lo podamos ver y no lo podamos percibir. Esa es la fe. Esa es la fe. No crea cualquier cosa. Fe no es creer cualquier cosa. Ah, creo en la virgencita de no sé quién. Ah, creo en el santito de no sé quién. No. Crea lo que Dios dice en su palabra. Eso es la fe. Aunque no lo puedo ver, aunque no lo puedo percibir, si Dios lo dice, entonces existe. Podemos confiar, porque nunca la Biblia nos ha mentido. Nunca la Biblia se ha equivocado. Todos los que la ridiculizaron ya pasaron, están en el olvido. Y la Biblia sigue triunfante en medio de nosotros. Amén. Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo.
Gracias por conectarse, gracias por tomar este estudio. Vamos a ir profundizando más en los próximos capítulos. Vamos a gozarnos, vamos a gozarnos. Un buen material es La evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. No sé si alguna vez lo ha leído. Cómprelo ahí en internet. Es un libro magnífico. Me ayudó mucho a cimentar mi fe. Este material es muy, muy tremendo. La evidencia que exige un veredicto. Josh McDowell, un hombre que quiso desacreditar la Biblia y terminó siendo creyente al investigar. Al querer desacreditar la Biblia, terminó siendo un defensor, un apologista de la Biblia. Amén. Muy bien. Vamos a orar, vamos a orar. Gracias te damos, Jesús, por todas las personas que están conectadas. Declaramos tu presencia, Padre. Gracias por este tiempo que podemos estar juntos, que podemos compartir. Bendigo, Padre, este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias a todos por estar conectados. Dios les bendiga. Muy bien. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Saludos. Bye, bye.